Muy buenos días tengan todos. En el Cono Sur ya después de las 12 ya podemos decir buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO. Y bueno, yo estoy muy contento de darle continuidad a estas jornadas sobre resiliencia digital en la era de la inteligencia artificial generativa. Eh, Arrancamos con muy buen pie ayer la conversación y hoy estoy encantado de darle la bienvenida a Cristian Abate, quien es Security Solution principal para América Latina de Dell. Y es que con Cristian vamos a estar hablando un poco de optimización en herramientas de ciberseguridad. Cristian, bienvenido. Hola, buenos días, Adolfo. Un gusto estar aquí. Perfecto. Antes de dar inicio, quiero pedirles a todos que por favor den por apagadas sus cámaras para que no tengamos interrupciones. Em, Recordarles que como siempre tenemos abierto el canal de chat desde el minuto cero para que puedan compartir sus inquietudes a partir de la conversación con Cristian. Y si no, vamos a habilitar los últimos minutos para compartir todas sus preguntas con él. Como suelo recordarles, la sesión de hoy la vamos a grabar, la vamos a editar y la vamos a entregar a todas las personas que se registraron en las jornadas, ¿ok? Entonces, bueno, arrancamos un poco la sesión de hoy cuando decidimos hablar sobre optimización de herramientas de ciberseguridad, ya lo tocábamos ayer, es que el entorno hostil ante los ciberataques no hace más que complejizarse y se torna cada vez más complejo a medida que evolucionan las tecnologías de la información. Entonces, un poco hoy quisiéramos concentrarnos muchísimo, Cristian, en cuáles son, a tu modo de ver, las mejores prácticas para identificar justamente este contexto de complejidad y poder evitar redundancias a la hora de priorizar o establecer un diseño óptimo de las herramientas de ciberseguridad de nuestras organizaciones. Seguro, Adolfo. Yo, solo una cosa, yo le agregaría a esa introducción que comentaste, le Sí, agregaría masificar, ¿no? Porque se están sí. masificando todas Ujú, estas amenazas, ¿no? De estos entes maliciosos. Entonces, sí, por supuesto, lo primero que me gusta a mí mencionar y va relacionado cómo bajarle la complejidad a lo que hablaste y cómo identificar muy bien estas herramientas que tanto existen, es conocer muy bien cómo es ese ciclo de vida de un ente malicioso o de un ataque cibernético, ¿no? Para eso no sé si yo traje ahí por ahí una laminita que nos ayude a mostrar un poquito cómo es ese ciclo de vida. Si nosotros identificamos muy bien qué es lo que sucede a grandes rasgos, obviamente a 10.000 metros de altura, pero ujú, cómo sucede un evento de estos ataques, entonces todo parte desde varias etapas que tienen que cumplirse para que se dé el ataque, ¿no? Y una de ellas es empezando que tienen que entrar dentro de la organización. Una vez que entran, se instalan las herramientas que necesitan estos entes maliciosos, toman control de la víctima, se convierten en administradores o tienen credenciales elevadas, ¿verdad? Se mueven, empiezan digamos, a conocer qué hay, cómo lo hay dentro del centro de datos o dentro de la organización, y es entonces que realizan la demanda del ransomware o cualquier, digamos, acción maliciosa que quieran realizar. Y fíjense que ahí es donde empezamos a hacer algo complejo y en pedazos más chicos, ¿no? Y ahí es donde vemos en cada una de estas etapas están las herramientas. Entonces, si conocemos muy bien esto, no tanto conocemos, sino lo mantenemos siempre al presente, que este es el ciclo de vida, pues nos ayuda a nosotros a priorizar qué herramientas realmente necesitamos para cada una de estas acciones. Y en cada una de ellas hay herramientas y hay acciones que se pueden tomar. Y de esa manera podemos evitar la duplicidad de herramientas y o tener herramientas que pues simplemente no nos van a servir a nosotros, ¿no? correcto. Y en este sentido, ¿cómo se desarrolla o se establecen estas pruebas de concepto para, como tú bien dices, identificar fases de riesgo y de protección ante un ciberataque, digamos, ante este ciclo de vida? ¿Cómo se avanza justamente en esa selección de herramientas? Excelente pregunta. Entonces, las herramientas,
van a ir dependiendo de las necesidades de la organización. Entonces es muy importante en las organizaciones tener esa asesoría inicial de dónde estoy, Correcto. qué tengo realmente, porque todos tenemos algo de alguna manera u otra, hemos tenido algún tipo de avance y más en estos días que hay tantas opciones. Entonces tengo que sentarme y decir dónde estoy, qué es lo que tengo y ahora bien, a dónde quiero lograr o a dónde quiero lograr los objetivos, en Ujú. cuánto tiempo y cuáles realmente son mis objetivos. Y entonces uno empieza a definir, ok, cuáles son los objetivos alcanzables. Y después entonces Correcto. uno empieza a definir cuáles son las prioridades. Es muy importante mantener lo que se llama una matriz de riesgo. Entonces uno tiene que empezar el análisis y decir, oye, esto supone X riesgo dentro de mi organización. Y ahí entonces uno empieza a priorizar y realiza pues ese orden de cómo empezar a activar las herramientas o conseguir las herramientas o activar características de las distintas herramientas que tenemos. Correcto. ¿Tienes dentro de ese escenario de gráficos que nos estás compartiendo alguna referencia que quieras que toquemos en este sentido? Seguro, seguro que sí, Ujú. literalmente te iba a comentar esto. Fíjate, aquí hay Sí, una pequeña muestra, nosotros lo llamamos de lo que es una estrategia de resiliencia cibernética ok, y es lo que llamamos el túnel de las amenazas. Y fíjense que aquí hay solo una pequeña muestra de la cantidad de acciones y detrás de estas acciones están herramientas detrás de esto que nos permiten realizar estas acciones. Fíjense que esto es una pequeña muestra, porque si coloco todas no me entran ya así como está es bastante pesada la lámina, pero fíjense entonces cómo determinamos nosotros cuáles las que debemos utilizar, cómo filtramos, cómo evitamos la duplicidad y es precisamente lo que te estaba comentando, ¿no? Aquí hay una enorme cantidad de acciones, cuál es por dónde debo de empezar, cuáles son las características que debo aumentar en cada una de ellas. Y ahí es donde venimos, vuelvo a la parte, digamos, que comenté al principio cuáles son mis exigencias, cuál es mi riesgo organizacional. Entonces empezamos a definir y empezamos a ser muy fríos a establecer prioridades. Entonces, correcto. ¿Y cómo, ujú, y, perdona, y cómo un poco, cómo es la lógica de este embudo, Cristian? ¿Cómo me lo explicarías un poco fíjate, más en este detalle? embudo es otra forma, si se quiere, este embudo es otra manera de ver esa cadena de eliminación que vimos anteriormente, porque todo Ujú. empieza desde esa gran boca por donde pudieran entrar estos Ya, entes maliciosos. Entonces, empezar a qué herramientas voy a necesitar para empezar a achicar este embudo para que sea cada vez más cuesta arriba para estos entes maliciosos entrar. Entonces, gestión de vulnerabilidades, hay una enorme cantidad de herramientas y servicios para esto. Entonces, qué funciones necesito yo ahí en este sentido, gestión de identidades, pruebas de penetración, todo para evitar que entren esa primera partecita que habíamos visto del delivery, pues de la entrega, ¿no? De esto, cómo correcto. entran dentro de la organización, seguido por los controles, ok, una vez si lograsen entrar, pues cómo identificar pues, qué están logrando instalar dentro de la organización, cómo se están moviendo. Entonces ahí empezamos a ver cuáles serían las técnicas que utilizan para entrar, cómo poder empezar a cerrar, cómo empezar a detectar cualquier tipo de anomalías que sucedan dentro de esos ciclos, ¿no? Del 3, oye, mira, hay unos movimientos sospechosos, hay ciertas instalaciones de aplicativos sospechosos, entonces cómo empezar a identificar todo esto, ¿verdad? Y posterior, obviamente, también en el caso de una detección, una respuesta contundente, unas acciones contundentes que se hacen al momento de la detección de estos entes maliciosos. Entonces, fíjense que es un juego de herramientas. No existe una varita mágica que me Ujú. dice ya estoy protegido con una sola. Es balancear todas y utilizar las características nativas de cada una de ellas que más me hagan sentido. Y finalmente, pues bueno, en el caso de que se llegase a materializar un evento de este tipo, pues saber cómo voy a responder en cuanto a la recuperación, cómo me voy a recuperar de forma efectiva y ágil ante este tipo. Entonces, fíjense que empezamos a armar esto. Conocemos lo que te comenté, el riesgo. Oye, mi riesgo es que si yo me sucede algo, no sé cómo recuperarme.
pues entonces esas son las herramientas que deberíamos de empezar a priorizar. Oye, no, mi riesgo es que tengo muchos usuarios remotos en casa, etcétera, ¿verdad? Tengo una presencia expuesta al Internet muy grande. Pues entonces necesito empezar por detección. Oye, ¿sabes qué? Tengo una gran cantidad de equipos legacy o gran cantidad de aplicativos que ofrezco. Oye, bueno, veamos las vulnerabilidades. Entonces, no es lo mismo para todo el mundo. Entonces tenemos que Correcto. ver cuál es el riesgo de cada quien y por dónde empezar a ejecutar estas herramientas. Correcto. Así como se ve, Cristian, en la fase digamos, de control de riesgos, no de detección, que Zero Trust juega un rol importantísimo. ¿Qué otra tendencia a nivel de tecnologías disponibles están jugando rol protagónico en ese nivel? Sí, como bien indicas, una estrategia de cero confianza es siempre verificar, nunca Ujú. confiar. Entonces, dentro de Zero Trust, si bien se dice muy rápido, porque son dos palabras, pero cuando le podemos dar clic, ¿qué significa una estrategia de cero confianza? Ya empieza a complejizarse. No sé si existiera esa palabra que acabo de decir, pero me gusta ponerlo de esa manera porque se empieza a poner más complejo cómo habilitar esa estrategia de cero confianza, porque es todo fortalecer la gestión de identidades, empieza a fortalecer cómo trato yo los datos para protegerlos de la manera de mantener la confidencialidad o asegurar el acceso, cómo colocar todo lo que es los permisos de los usuarios, ¿verdad? Entonces, entre otros, ¿verdad? Y cualquier cantidad de acciones que se tienen que realizar para una estrategia de cero confianza, la cual lleva tiempo y tenemos que diseñar cuál va a ser esa estrategia, ¿verdad? Correcto. Adicionalmente a todas estas técnicas, como bien indicas, de establecer pues una estrategia de cero confianza, y fíjense que la tenemos en la parte de los controles, porque tener Ujú. cero confianza nos ayuda a cerrar ese embudo, ¿verdad? Para asegurar de que, bueno, minimizar lo más posible de que un ente malicioso logre entrar. Pero después de la estrategia de cero confianza o adicional a ella, pues todas las herramientas de detección, de monitoreo y detección que tienen que estar acompañando todo esto, ¿no? Entonces existe una gama de tener esa protección proactiva, digamos, ¿no? Si alguien está intentando, pues, tener como esas cámaras de vigilancia, detectando cada movimiento, monitoreando cada movimiento que se realiza en las organizaciones. Entonces, yo creo que un balance entre esas dos son un buen ejemplo de lo que comentas. Correcto. A la hora de poder tener claro, justamente ayer leía un informe de Deloitte que decía que los ISOs en todas las instancias e industrias están subiendo aceleradamente al board de la toma de decisiones de las organizaciones porque justo los riesgos de la ciberseguridad se están volviendo críticos para la operación no solamente por los costos que tiene un ciberataque en términos de impacto al negocio. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son las métricas que se tienen que tomar en cuenta por parte de todo el equipo de IT para de alguna manera tener una excelente exposición o visibilidad de lo que se hace en la gestión de ciberseguridad, más allá de los costos de implementación, que era, digamos que de base es lo primero que se ve, y sin pensar en los costos de un ataque, porque nadie quiere pensar en ello? Entonces, ¿cómo hoy en día, dentro de una estrategia de ciberresiliencia, se van incorporando KPIs que sean relevantes en el negocio? Y es lo que buscamos, ¿no? Ujú, Literalmente lo que comentas al principio de, digamos, de estar cada vez más cerca del board. Y es ujú, porque desde hace ya mucho tiempo, todo lo que son los servicios, digamos, de IT, ujú, forman parte integral del negocio. ujú. Entonces tienen una repercusión muy importante en el día a día del negocio. O sea, sin una computadora hoy en día, pues, ¿dónde introducimos los datos? ¿Cómo los Claro, leemos? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo facturamos? ¿Cómo cobramos? Etcétera, ¿verdad? Entonces, ya es parte del core del negocio, porque sin eso el negocio no funciona. Entonces, ¿dónde están las métricas? ¿Dónde tenemos que lograr nosotros enlazarnos? Tenemos que enlazarnos en ese sentido, de decir, ok, ¿cómo conocemos nosotros el negocio? ¿Qué es lo crítico? Y cómo empezamos nosotros a caracterizar
cada una de las aplicaciones en cuanto a importancia de negocio. Y de ahí entonces salen los tiempos de recuperación, los tiempos de reconstrucción, los tiempos de asegurar de que siempre esté arriba una aplicación X, conocer las dependencias. A veces nos enfocamos mucho en la aplicación final, pero nos Ujú. olvidamos de la dependencia. Para que esa aplicación final necesita X, Y, Z detrás de ella para que corra, ¿verdad? Entonces a veces no le tomamos tanta importancia. Entonces tener eso bien documentado, y entonces esas son las métricas que tratamos de buscar en una estrategia de ciberresiliencia. Saber, ok, si algo sucede, ¿cómo me recupero? Y al negocio le entregamos, oye, ¿sabes qué? Esta funcionalidad de tu negocio va a verse afectada de esta manera y ya se va a recuperar de esta otra manera. Entonces, esos son los indicadores de gestión que tenemos que buscar. Más allá de lo que tú dices del costo de inicial, hablando un poco de la implementación de todas estas herramientas, y ahí es donde también forma parte importantísima conocer esta estrategia. Hoy en día Ujú. muchas organizaciones casi que le dan un cheque en blanco para que compren lo que sea, Hmm. porque saben la importancia y saben, oye, ¿sabes qué? Si yo me detengo mis operaciones por 12 horas, me voy a ver en graves problemas. Entonces, digamos, se pone a comparación el costo. Entonces, hay veces que se empieza a comprar y a comprar herramientas, a comprar herramientas. De hecho, estuve con un cliente la semana pasada y me dice, oye, Cristian, tengo tantas herramientas que hemos comprado de todo, pero todavía no nos sentimos seguros. Claro. Y es prácticamente lo que digo. Sí, tenían un cheque en blanco, ese costo, a veces tenemos ese dinero, empezamos a comprar, pero sin conocer esas métricas que tú dices. ¿Cuál es el impacto al negocio que voy a tener? Para entonces ahí hacer ese análisis, decir, ok, este es mi impacto, así voy a actuar y estas son las herramientas que necesito. O sea, como quien dice, la herramienta es consecuencia a qué me va a mejorar a mí mi rendimiento de el negocio como tal, para asegurar esto, ¿no? Más o menos, esto Ok. pudieran ser las métricas a seguir siempre, que fíjate que damos siempre la vuelta. Todo nace de definir primero la estrategia. ¿Dónde Claro. estoy? ¿Qué tengo? ¿Y a dónde tiene que ir el negocio? Claro. Es muy distinto porque las herramientas existen miles en el mercado, ¿verdad? Entonces, Ujú. un símil que a mí me gusta decir aquí es como cuando uno va a comprar una llanta para el auto, ¿verdad? Todos tenemos un auto normal, SUV, un carro deportivo, lo que sea, y no vamos a ir por más dinero que tengamos. A veces decimos, oye, el mejor material, las mejores llantas que están construidas son las llantas que utilizan los carros de Fórmula 1, ¿verdad? Por su rendimiento. Ujú. Pero una llanta de Fórmula 1 para mi auto no sirve. Sí, Claro. probablemente yo la puedo adaptar ahí y él va a rodar, pero no, tengo que poner las llantas adecuadas a mi auto. Es lo mismo en seguridad, es lo mismo para una estrategia de ciberresiliencia. ¿Qué es lo que Correcto. necesita realmente mi negocio? Entonces ahí es donde entra ese juego, ¿no? Entonces Correcto. más o menos eso es lo que tendríamos que ir buscando. Bien, por lo general los primeros minutos de nuestras sesiones aceleran muchísimo y quiero recordarles a las personas que están en la sesión que el canal del chat está abierto para que compartan sus preguntas para Cristian, para que al final no nos tome por sorpresa el reloj y esta promesa que tenemos de no pasarnos de 40 minutos de conversación. Cristian, dentro de este diagrama que tú has pintado muy bien desde el principio, la inteligencia artificial generativa, ¿dónde ha puesto el antes y el después de sus capacidades y de su facilidad para abonar eficiencia en una estrategia de ciberseguridad? Sí, muy bueno. Y ahorita como está esa gran explosión de todo Sí. es GenAI por todos lados, ¿verdad? Es esa gran... Y sin duda alguna, tiene dos filos, digamos, esta navaja, como dicen, ¿verdad? Ujú. Una es todo lo que están utilizando los entes maliciosos. Ok. Obviamente, todas estas tecnologías las están utilizando para hacerse pasar por personas. De hecho, yo vi unos ejercicios que se estaban haciendo que es como que tú y yo pudiéramos hoy en día estar teniendo una conversación, pero probablemente tú puedas ser
algo creado, ¿verdad? correcto. No necesariamente tienes que ser eh, una persona real, ¿verdad? Hoy en día ha avanzado tanto que inclusive se han hecho pruebas de hacerse parecer como si uno fuese el jefe de recursos humanos de una organización y la persona cree que está hablando con el jefe. Y por ahí hay mucho engaño, ¿verdad? Entonces, esta parte de ingeniería social, definitivamente, GenAI está haciendo estragos, ¿ok? Porque es muy fácil. Entonces, sí, está del lado, podemos ver todo lo que son los riesgos, ¿ok? Cada vez tienen más herramientas estos entes maliciosos, pero a mí me gusta enfocarme del otro lado, digamos, del otro lado, ¿verdad? Del lado de Ujú, que todas estas herramientas también están ayudando a identificar estos entes maliciosos de forma más efectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos estas herramientas que nos ayudan a detectar estas amenazas, identificar las amenazas mucho más, de forma más, digamos, expedita, de forma más rápida, poder tomar acción, poder analizar datos de forma más, con más cantidad de datos en el menor tiempo posible y tomar decisiones inteligentes al respecto sin tener que interactuar nosotros o esperar una respuesta de nosotros. Entonces, esas herramientas nos ha permitido, uno, defendernos de estos ataques, dos, estas funcionalidades predictivas. Oye, ¿sabes qué? Corremos el análisis de todas las herramientas que comentamos anteriormente, entonces vemos todos los resultados de cada uno de los puntos de ese túnel de amenazas con todas las herramientas que teníamos ahí, analizamos toda la información y podemos predecir por dónde puede ser algún tipo de brecha en nuestra organización o predecir cómo se pudiera estar gestando algún tipo de ente anómalo dentro de la organización. También si algo sucede hoy en día, todas las análisis forenses que podemos hacer. Entonces, sí, está bien, podemos enfocarnos en GenAI de todo lo que están usando los entes maliciosos, ¿verdad? ujú. Pero más bien yo prefiero enfocarnos del otro lado, utilizar todas esas herramientas que están saliendo y sí, nos están ayudando de forma importante. Y cada día más son parte de esas herramientas que vimos anteriormente allá arriba. Correcto. Y en este sentido, ¿qué estrategia puedes recomendar para equilibrar ese elemento, ese rasgo innovador que las nuevas soluciones tecnológicas ofrecen con la racionalización de los costos? Porque lo mencionabas hace un momento referenciando el comentario de tu cliente. Tienen un cheque en blanco para invertir porque es un tema crítico, pero al mismo tiempo la capacidad de ejecución no les permite sentirse satisfechos. Entonces hay un problema de eficiencias. Eh, Correcto. ¿Cómo abordamos una solución en este sentido? Buena pregunta y volvemos al tema. Es dónde voy a generar mayor impacto con esa solución. Ok. Entonces, cuando hablamos de generar el mayor impacto, hay que ver varias variantes. Uno, qué tan rápido lo puedo implementar, cuál es el costo, Sí. cuáles son las implicaciones en el día a día de mis operaciones de implementar estas soluciones, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí hay que empezar a jugar entre las ventajas y desventajas que tienen, ¿verdad? Nuevamente, volvemos al tema del riesgo. ¿Cuál es mi riesgo? ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a articular todas estas variantes para poder definir cuál es esa herramienta adecuada que tenemos que incluir dentro de esta y cómo adaptarla dentro de mi día a día para que no sea disruptivo dentro de mi grupo de trabajo o hacer ese plan para que sea lo más eficiente posible entrar, ¿verdad? Para que tampoco la gente tenga miedo de que estas herramientas de GenAI también van a reemplazar, no van a, es importante, no reemplazan, aumentan las capacidades, aumentan la productividad. Entonces, eso es lo que tenemos que ponerlas de esa manera, ¿no? De esa manera estudiarlo. Correcto. Bien, estamos entrando en la fase final de nuestra conversación, Cristian. Me gustaría un poco, una pregunta muy interesante que tenemos es, Ujú. dentro de este escenario que se nos plantea, ¿cuáles son las soluciones de nueva generación que permiten de alguna manera, por una parte, integrar herramientas
y por la otra, optimizar los costos. Y yo la estructuraría mejor. ¿Qué nombre tienen? ¿Cómo se definen? Y sobre todo, ¿cómo se adquieren? Ok, mira, yo creo que aquí rápidamente todas lo que son las herramientas de detección de amenazas. ¿Sí? Ok. Eso yo creo que ahí es donde está detección e identificación de anomalías. Creo que eso es lo que más impacto pudiera dar y no son herramientas que, digamos eso, pueden dar un impacto importante, pueden dar una protección rápida mientras se empieza a organizar toda la estrategia y esas herramientas te van a permitir pues identificar cualquier tipo de anomalía y dar una respuesta contundente. Entonces yo creo que esa es la herramienta, unas herramientas de monitoreo, detección y respuesta, ¿no? Y esto creo que es parte de nuestra realidad hoy en día remota, ¿no? Buscar esas herramientas más rápido. Digo, si tuviera que escoger dentro de todo este abanico, era eso, buscar esas herramientas de monitoreo, detección y respuesta, ¿verdad? Que podemos dar y de esa forma optimizar los costos. Hay veces que podemos optimizar esas herramientas y a veces se nos pierde el perfil y creemos que es algo muy grande, pero entonces cuando empezamos a ver dónde proteger, puede ser que no tanto toda la organización, pero decimos, oye, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en el centro de datos, que es probablemente cuando pueda tener mayor impacto de perder todo lo que tenemos en nuestros almacenamientos, todas nuestras máquinas virtuales en el centro de datos, se podemos empezar a proteger esa parte, blindarlo de alguna manera lo más posible. Y ahí empezamos a optimizar los costos, empezamos a colocar las herramientas, sea herramientas de monitoreo, sea todas las herramientas de recuperación, y en la parte de recuperación también entran herramientas de inteligencia para analizar, asegurar de que de dónde me voy a recuperar esté sano. Entonces yo creo que por eso podemos empezar a optimizar los costos e implementar todas estas soluciones. Ojo, importante comentar que esto es un tema de estrategia y cada organización tiene que definir la suya. No existe una regla de que tiene que ser igual para todo el mundo, ¿no? Eso es importante que aclarar con esto, ¿no? Pero yo creo que a grosso, a alto nivel, podríamos resumirlo de alguna manera. Creo Le, que la grabación se detuvo ahí para que sepas, ok, le o pido cuando te disculpas saliste. porque justo acabamos de tener un problema técnico con la conexión de mi parte. Aún no sé qué pasó. Espero que no haya sido un virus, Cristian, para no quedar mal ante la audiencia. Hablando de, ¿no? Pero bueno, Y de que cualquier cosa puede pasar en esto de la conectividad. Bueno, un poco estamos ya sobre los tiempos, ¿no? Yo creo que deberíamos de alguna manera hacer un planteamiento que nos permita cerrar la idea de lo que hemos querido plantear el día de hoy. Tenemos como supuestos que en un proceso donde la innovación tecnológica, como tú bien lo planteabas, tiene dos caras. Una que definitivamente tiene que ver con los riesgos que incrementa de cara a las organizaciones, pero como bien planteabas, cuando se perdió la conexión de mi parte, el problema o la oportunidad que brinda también en términos de eficiencia y gestión de costos. Esto no va a parar, tanto las no. vulnerabilidades como los riesgos. Y un poco me gustaría de tu parte ver si podemos cerrar una idea que permita a nuestra audiencia un mindset de cara a lo que ustedes están viendo, que están en la primera trinchera de la innovación tecnológica, que deberían ser los supuestos de una estrategia de ciberresiliencia, ¿no? Sí, recordar siempre que es Ok, un ciclo que está constantemente evolucionando. Entonces, si lo vemos es como una espiral, que tenemos que también entrar dentro de esa espiral para nuestra organización. Tenemos que saber dónde estamos para entrar en ese juego de la espiral y empezar a madurar. Eso es lo más importante, que no tenemos, tenemos que estar actualizando, manteniendo actualizado siempre todas nuestras estrategias. Todo lo que diseñemos tiene que estar diseñado en función de cómo lo voy a yo mantener al día. correcto. Entonces, por eso es importante ese paso inicial de cuál va a ser mi estrategia. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Eso lo tenemos que ir repitiendo constantemente porque esto se está moviendo de forma importante, ¿no? Como lo vemos todo en las noticias.
Entonces está evolucionando. Entonces tenemos que estar al día con eso. Yo creo que lo pudiera cerrar con eso en esa parte, ¿no? Siempre es una evolución constante y tenemos que entrar dentro de esa espiral. Perfecto. Bueno, Cristian Abate, Security Solution Principal para América Latina de Dell Technologies. Yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas podido compartir tus conocimientos con nosotros para hablar sobre optimización de herramientas en ciberseguridad. A todas las personas que nos han acompañado hasta ahora, muchísimas gracias y disculpen un poco la molestia que les pudo haber causado esta interrupción de mi conexión, pero igualmente muchas gracias por haberse mantenido en línea. Y a ti, Cristian, muchísimas gracias por tu generosidad la tarde de hoy. Gracias, a la orden, cualquier cosa. Muy